hablamos del objeto del proceso laboral. Es decir, vamos a identificar cuáles son las peticiones que se pueden tramitar en el orden jurisdiccional social. El artículo primero de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Social establece la noción fundamental de derecho al proceso. El derecho procesal laboral es el conjunto de normas que regulan el tratamiento jurídico de una pretensión que se plantea en el ámbito del derecho del trabajo. De manera que dentro de la relación jurídica que se establece entre trabajador y empresa, pues va a generarse un conflicto cuya solución se va a articular a través de la jurisdicción laboral. Por extensión también, obviamente, por aquellos asuntos que correspondan a prestaciones de seguridad social. Le compete al juez, a la jurisdicción social, juzgar, es decir, ofrecer un pronunciamiento al respecto de la petición que se produzca por alguna de las partes y hacer ejecutar los juzgados. No basta con el mero reconocimiento en el fallo de una sentencia de un determinado derecho. Si aquel obligado a cumplirla no la satisface o no la lleva a cabo, se articula la posibilidad de que el interesado solicite la ejecución de la sentencia para finalmente ver obtenida la satisfacción de la pretensión deducida. Hay que considerar, y esto es muy importante, que la pretensión que articule el demandante delimita el objeto del proceso, lo que implica que es extraordinariamente importante que se identifique con absoluta claridad cuál es la acción que se ejercita. A este respecto, especialmente al inicio, hay quien tiene cierta confusión, de manera que planteo una situación. Veamos una sentencia en la que se hace una descripción detallada de una situación de acoso laboral. Sin embargo, si luego en el súplico de la demanda no se especifica ninguna petición concreta vinculada con esa situación de acoso laboral que se describe, pues evidentemente quedará fuera de la posibilidad de que el juez se pronuncie. Por tanto, cuando se pronuncia al respecto de esa situación de acoso, vamos a suponer que se está planteando una acción de despido. Por mucho que se describa una situación colateral que pudiera permitir una ampliación de lo que se pide o una petición adicional, si no se especifica de forma concreta y específica y precisa en el súplico, el juez no puede ofrecer satisfacción procesal a esa cuestión introducida en la demanda. Esa pretensión se concreta en lo que se pide de una o varias causas de pedir, no pudiendo existir una indefinición al respecto. Es decir, vuelvo al ejemplo del acoso laboral. Si se describe una situación de forma detallada de cómo se proyecta una situación de acoso laboral, lo que jamás podría pedir en el súplico es suplico al juez adopte las medidas correspondientes al respecto de lo que se ha descrito. No, eso es absolutamente inadecuado. Tengo que concretar de manera precisa qué petición anudo a la situación de acoso laboral. Podrá ser extinción del contrato de trabajo por incumplimiento grave de la empresa en base al artículo 50 del Estatuto de los Trabajadores. Puedo añadir un derecho a que se me indemnice por incumplimiento de uno o varios derechos de carácter fundamental, o también puedo pedir simplemente que el juez condene a las partes
identificadas como causantes de esa situación de acoso que cesen en su comportamiento. Y también incluso se podría pedir el traslado del trabajador a un sitio donde el jefe de grupo o su inmediato superior, que es el que lleva a cabo la situación de acoso, no esté presente. Lo que jamás podría pedirse es que el juzgado acuerde las medidas oportunas para resolver el problema. Esa indefinición no cabe en el ámbito procesal. Dentro del procedimiento ordinario hay diferentes modalidades. Obviamente, conocer el procedimiento ordinario en todos sus detalles o con la suficiente solvencia me permitirá moverme dentro de la jurisdicción laboral. Ahora bien, existen múltiples modalidades procesales donde, partiendo de las reglas genéricas del procedimiento ordinario, existen modalidades específicas que tienen unas particularidades. Así podremos hablar de la modalidad procesal de despido, de la impugnación de sanciones, de materia electoral, de vacaciones, de clasificación profesional, de movilidad geográfica, de conflictos colectivos, de prestaciones de seguridad social, etc. La ley reguladora de la jurisdicción social regula, por tanto, un proceso ordinario y una serie de modalidades específicas que no son otra cosa que una variante del proceso común. Estas últimas presentan mínimas especialidades, si bien, obviamente, los principios específicos que rigen dentro del proceso social, como oralidad, concentración, celeridad e inmediación, siguen presentes en todas y cada una de estas modalidades. El título cuarto del libro primero de la ley reguladora recoge las distintas actuaciones existentes. Ahí nos podemos apreciar pues, que los actos procesales del personal vinculado al órgano jurisdiccional, la Ley Orgánica del Poder Judicial nos los clasifica en tres tipos de resoluciones. Interesa hacerse una idea precisa de cuál es la característica de cada una de estos tres tipos de resoluciones, porque cada una de ellas nos sitúa ante las tres modalidades de resoluciones genéricas que podemos encontrarnos dentro del proceso laboral, aunque luego pues haya matizaciones específicas y denominaciones que adoptan otra fórmula. Interesa fijar cuál es el significado de cada una de estos tres tipos de resolución. En primer término tenemos las providencias. Son las resoluciones que tienen por objeto la ordenación material del proceso. Bueno, y aunque esta definición puede resultar un poco ambigua, lo que hay que quedarse es que se limitan a determinar lo mandado por el juez con sucinta motivación. Podríamos decir que son resoluciones de mero trámite. Ejemplo, se tiene por presentada la prueba documental requerida a la empresa, de ese traslado a las partes. Bueno, se pone en conocimiento de las partes cualquier tipo que el letrado que la demandada ha designado letrado. En definitiva, estamos ante resoluciones que son un mero trámite, es decir, que no van a decidir aspectos que son de notable trascendencia para el curso del procedimiento. Lo contrario de lo que significan los autos. Son resoluciones que deciden recursos contra providencia, que acuerdan la nulidad del procedimiento, que incorporan
la resolución de cuestiones incidentales que resuelven sobre presupuestos procesales. Por ejemplo, pues se le ha requerido la parte para que aporte el acta de conciliación, dado que en la demanda por despido no aparece. Con lo cual, aquí tenemos un elemento, un trámite que puede determinar que se archive la demanda. Se requiere al demandante para que aporte el acta de conciliación con el apercibimiento de que si no lo hace en un plazo determinado, que normalmente será 15 días, se acordará el archivo del procedimiento. Eso es una resolución que puede generar que la parte pierda el acceso al proceso y, bueno, pues, obviamente determinará una cuestión fatal. Me quedo sin posibilidad de articular mi demanda. Y ojo, frente a las providencias que tienen sucinta motivación, se trata de resoluciones fundadas y que contendrán en párrafos separados y numerados los hechos, fundamentos de derecho y parte dispositiva. Es decir, el sentido en el que se resuelve la cuestión de que se trate. Y luego, obviamente, tenemos el tercer tipo de resolución, que es la más importante en el proceso, porque acogerá la decisión final que se produzca dentro de cada uno de los procesos que se articulen en la jurisdicción laboral. Hay que matizar que frente a las sentencias en sí, la sentencia firme es aquella frente a la que no cabe recurso alguno. Y se traducirá en una ejecutoria el documento firme y solemne que consigne que una sentencia es firme. Esa sentencia firme facilitará el que, por ejemplo, el trabajador pueda instar la ejecución de la misma, pues solicitando, por ejemplo, el embargo de la empresa para hacer efectivo, por ejemplo, una condena en materia de salario. No se puede pedir la ejecución de una sentencia a los 3 días, porque evidentemente aún no será firme, no solo no será firme, sino que tampoco será ejecutoria. Es decir, no se puede ejecutar hasta que haya transcurrido el plazo que permita declarar firme la sentencia. Hay que tener presente, por otra parte, que frente a todas las providencias y autos cabe recurso de reposición ante el juez o tribunal que las dictó. Y aquí precisamente hay un aspecto acerca del cual quiero llamar la atención. En el proceso judicial, en el proceso laboral, prima la oralidad del procedimiento. ¿Y eso qué implica? Pues pensemos, estamos en un proceso por despido en el que el trabajador intenta defenderse acreditando una realidad fáctica distinta a la que plantean los hechos de la carta de despido. Piénsese, por ejemplo, pues que el trabajador tiene un testigo que puede acreditar que los hechos de la demanda pues, no se corresponden con la realidad. ¿Qué pasa si el juez dice que la prueba relativa a la declaración de ese testigo es improcedente? Bueno, pues hay que recurrir esa decisión judicial que limita el que el trabajador pueda defenderse, y en ese caso, subrayo, quiero llamar la atención acerca de esto, tiene que interponer recurso y lo tiene que hacer de forma oral. Es decir, el juez inadmite la prueba correspondiente a la práctica de esa testifical que es fundamental para que el trabajador
acceda a su derecho a la tutela judicial efectiva, derecho de defensa, tiene que articular de forma oral ese recurso. Y el momento es la propia vista oral, no después. Está obligado a formular respetuosa protesta frente a la inadmisión de la prueba, que es fundamental para defenderse, y a continuación indicar de forma oral e interpongo recurso de reposición frente a la inadmisión de la prueba testifical que he solicitado en la medida en que limita mi derecho de defensa. Concurriendo, pues, infracción del artículo de la ley reguladora de que se trate o incluso del artículo 24 de la Constitución, que recoge el derecho a la tutela judicial efectiva. Eso permitirá que, si la sentencia resulta desfavorable para el trabajador, se pueda incluso solicitar bien la nulidad de la sentencia o bien se podrá intentar reproducir la prueba en la ulterior instancia. Las resoluciones del secretario judicial pues, se pueden proyectar. Hemos hablado de providencia, auto y sentencia, aunque las resoluciones de los secretarios judiciales pueden adoptar la fórmula de diligencia o decretos y propuestas de resolución. Son múltiples las resoluciones porque, como consecuencia del seguimiento del procedimiento, pueden dictar los secretarios judiciales, pudiéndose advertir pues, que las mismas pueden ser recurribles ante el juez o ante el propio tribunal. Todas las resoluciones deben de contener la indicación del lugar en que se dictan, la fecha y en la expresión de si la misma es firme o no. Si se rechaza una prueba testifical, por ejemplo, solicitando que el tribunal cite testigos, bueno, pues podría decir el tribunal pues, que la rechaza dado que no hay tiempo material de citar a los testigos. Bueno, pues tendrá que indicarse si es firme o no, y en su caso tendrá que indicar la propia resolución si procede algún tipo de recurso, de manera que la parte tenga conocimiento efectivo de la posibilidad de agotar esa opción. También si tiene que realizar depósitos y consignaciones, que ya hemos dicho que los trabajadores no han de hacerla, dado que disfrutan de la justicia gratuita. El decreto, por otra parte, es la resolución que dicta el secretario con el fin pues, de poner término al procedimiento de que tenga atribuida una exclusiva competencia. Se puede dictar un decreto para recoger un acuerdo que se produzca en sede judicial. Luego, por otra parte, en cuanto a los requisitos de lugar y tiempo, hay que precisar pues, que las partes, obviamente, aunque en general pues, la normativa administrativa permite pues, que los escritos se puedan presentar en cualquier registro, cuando hablamos de juzgado, pues obviamente no podemos presentar un escrito que vaya dirigido al juzgado de lo social número 1 de Santiago de Compostela en Granada. Si se sigue un procedimiento, los escritos se presentan dirigidos en la oficina adscrita a los juzgados y salas de lo social de que se trate. Hoy, pues, el uso de las nuevas tecnologías, seguramente catapultadas por la situación que todos estamos viviendo, facilitará el que las comunicaciones sean en mayor medida por vía telemática, posibilidad que ya admitía
la ley reguladora de la jurisdicción a través de su artículo 44.2. En cuanto al tiempo de las actuaciones judiciales, bueno, aunque esto es una cuestión secundaria conocida, el año judicial comienza el 1 de septiembre o siguiente hábil hasta el 31 de julio. Son inhábiles a efectos procesales los sábados y los domingos. Este matiz es importante, especialmente en el cómputo de los plazos de caducidad. Gracias, el despido, ojo al contar los 20 días del despido, donde no computan, por no ser plazos procesales, ni sábados, ni domingos, ni festivos. Tampoco son hábiles el 24 y 31 de diciembre. Y son hábiles desde las 8 de la mañana a las 8 de la tarde, salvo que la norma pueda disponer lo contrario. También se fija la inhabilidad del mes de agosto, con excepciones relativas a modalidades de despido, extinción de contrato, etc. Bueno, esta, licencia que permite la ley, como diciendo vamos a intentar avanzar incluso en el mes de agosto, pues también casi que parece un brindis al sol, porque cualquiera sabe pues, que durante el mes de agosto, en la hipótesis de que no sea el propio juez el que esté de vacaciones, pues estará el secretario o estará la mayoría de los funcionarios del juzgado, con lo cual difícilmente podrá, no es imposible, pueden fijarse despidos en agosto, pero es algo excepcional, que normalmente no se producirá no se producirá una solución fluida en ese contexto. Otra cuestión muy relevante en el curso del avance del procedimiento es la preclusión que se produce cuando, esto es una cosa muy importante, cuando ha transcurrido el plazo o el momento procesal oportuno. ¿Esto qué significa? Que si tenemos 5 días para presentar un recurso, porque se nos ha notificado una sentencia que nos es desfavorable, lo que no podemos hacer es decirle al juez, mire usted, señorías, que se me ha olvidado, que vengo a presentar mi recurso una semana después. Pues no, ese término procesal está precluido. De la misma manera que no puede levantar la mano un letrado y decir, una vez terminado el juicio, mire usted, señoría, que quiero añadir cosas. Verá, si usted ha hablado, ha hecho su alegación en conclusiones y la ha hecho el contrario, lo que no puede hacer es una réplica. ¿Por qué? Porque ha precluido la posibilidad de realizar ese trámite procesal que ya ha sido, que ya ha finalizado. Todos los términos y plazos procesales son, por tanto, perentorios e improrrogables. Se ha introducido también una novedad que facilita hacer en algo flexible ese término que es fatal, y es la posibilidad de presentarlo hasta las 15 horas del día siguiente hábil en que finalice. Esta novedad que introdujo en su día la norma, bueno, pues impedía que hubiese escritos que se presentaban a las 11 de la noche, antes de que llegaran las 12, que era el término fatal, y que se presentaran escritos en el juzgado de guardia, situación pues, que es absolutamente ineficiente. Y bueno, aquí terminamos esta primera parte relativa al objeto del proceso.